Hola, Mariano Causino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya me conecto, un minuto. Sí, sí. ¿En la UCEMA estás vos, Ezequiel, o está Ignacio? Hola, ¿quién está? Hola, está Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Ahora en un minuto te avisamos que vamos a abrir. Dale, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Mariano? Hola, ¿Cómo están? ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto, ¿Cómo le va, Mariano. doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, Contenta, embajador Cisneros? Muy bien, gracias. Veo que cumplió con la etiqueta. Mariano, vamos a seguir el plan que pasó Mariano Tursi, solamente que al principio yo lo voy a presentar a Mariano Tursi para que él le presente brevemente a cada uno de ustedes y explique la secuencia en la cual van a hablar. Si te parece bien, así. Yo diría que ya, entonces, si todos están de acuerdo y nadie quiere decir nada más, ya podemos dejar que entre el público, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, Ignacio, estamos listos. Sí, ahí arrancaron. Ya entró Gracias. gente. Tenés razón, sí. Muy buenas tardes. Vamos a dejar pasar no más que un minuto para que puedan entrar todos y ya empezamos con el evento de esta tarde. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar. Mi nombre es Sybil Rhodes, soy la directora del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del SEMA y soy codirectora junto con el doctor Andrés Cisneros de nuestro Observatorio de Política Exterior. Quiero dar la bienvenida a todos los invitados, los participantes en este panel, esta presentación del libro muy interesante, La Argentina Pendular, de Mariano Causino. Quiero presentarlo a nuestro profesor y miembro del Observatorio de Política Exterior, el doctor Mariano Tursi, quien les va a explicar la secuencia de exposiciones, cómo va a funcionar el evento y va a dar unas breves presentaciones de todos los miembros de nuestro panel muy distinguido. Mariano, la pantalla es tuya. Bueno, muchas gracias. El evento va a proceder de la siguiente manera. En el orden en el que los voy a presentar. Primero va a hablar Andrés Cisneros, que es ex vicecanciller, ¿sí? Se va a referir a cuestiones de política exterior.
Después vamos a tener la palabra de Juliano Viglio, que es presidente de la Fundación Nuevas Generaciones y vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos y es exdiputado nacional y ex parlamentario del Mercosur. Después Francisco de Santibáñez, que es vicepresidente del CARI. Y por último, pueden ir haciendo las preguntas, por favor, por el chat. Mariano va a hacer algún breve comentario y va a tomar unas preguntas. Mariano es abogado, es fundador y director de la Escuela de Ciencia Política de la UCES y ex embajador en Israel y Costa Rica. Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el OPEX, el Observatorio de la Política Exterior, se propone poner a disposición de estudiantes, de profesores e interesados en general de las novedades que diariamente se producen en materia de relaciones internacionales. Y recurrimos a trabajos propios, tanto como la recopilación de lo que se publica en Argentina y en el resto del mundo, tanto en el periodismo como en lo académico. Nos proponemos muy especialmente que los docentes de UCEMA y los alumnos participen activamente, que acerquen inquietudes y que promuevan actividades que permitan una interacción entre las disciplinas que se enseñan en cada uno de los cursos, para que de esa manera haya una sinergia que le permita a los estudiantes y a quienes lo consultan una comprensión más abarcativa, mirando los mismos problemas, los mismos temas, desde ópticas que no se acostumbran necesariamente en las cátedras. Otros aportes consisten en las conferencias, en las charlas, en los seminarios, como este, que nos reúne hoy, y que es por Zoom por ahora, y que esperamos prontamente que sea de manera presencial, lo que creemos que va a aumentar exponencialmente las posibilidades que tenga el SEMA y el OPEX de llegar a la gente y hacer un mejor aporte. Bueno, se me ha pedido que explique muy brevemente el tema de cuál era el clima de las relaciones internacionales cuando recuperamos la democracia. Es decir, me toca más bien comentar el segundo de los tomos de esta obra. Lo acepté así porque el mayor aporte que yo puedo hacer es testimonial, porque yo tuve que ver con esa época, no solo en los textos, en el trabajo académico, sino en el ministerio mismo, lo cual me permite una visión que no es frecuente. Bueno, Kausin es un experto en Rusia y trata muy bien el clima que se vivía en el mundo después de la caída del muro de Berlín. Nuestro retorno a la democracia coincidió con el final de un orden mundial y con el comienzo de la construcción de uno que iba a venir pero que todavía no estaba. Era un clima de globalización, de exaltación de Occidente, de la democracia, de lo republicano y lo capitalista. Era la época del fin de la historia. Por el momento, superado el marxismo, no aparecía en el horizonte una propuesta semejante de reemplazar a nuestro sistema occidental, democrático, capitalista, en un in totum. No lo había. Muy pocos prestaban atención a la advertencia de Huntington, que decía que el siguiente enemigo de nuestro sistema no iba a venir de la ideología, sino que iba a venir de la religión. Ya entonces teníamos a Occidente en las vísperas de un desafío verdaderamente planetario, en serio, la primera vez en la historia. Porque todos los anteriores desafíos que había tenido Occidente eran ideológicos, habían provenido de la ideología. El anarquismo, el socialismo, el nazismo, el fascismo, el marxismo, eran todas ideologías nacidas dentro de Occidente. Ahora, el nuevo enemigo de nuestro sistema que se estaba pergeñando había nacido fuera de Occidente, no era occidental. Y finalmente comenzó a tener sus primeras manifestaciones
que a nosotros nos tocó con la AMIA y con la Embajada de Israel, y que tuvo su pico de auge con las Torres Gemelas. Yo recuerdo en esos momentos en Argentina, en la política exterior de Alfonsín como navegando muy prudentemente en el escenario internacional, en los finales, en los estertores de la Unión Soviética y del marxismo. Léase localmente del castrismo. Y puesto a definir la inserción que tuvo la Argentina en esa época de Alfonsín, yo diría que eligió un paso cauteloso y conservar el rasgo antinorteamericano, que es tan típico de la clase política argentina y académica también, y por mantener una distancia con Washington y apoyarse preferentemente en Europa. Alfonsín y Caputo tuvieron aciertos, tuvieron errores, pero hay que destacar 3 aciertos de importancia, que están muy bien tratados en el libro de Causino: los derechos humanos, los límites con Chile y la instauración del Mercosur. Bueno, después llega Menem. Los navegantes saben que hay 3 factores que definen el curso de esa forma de trasladarse: las corrientes, los vientos y el timón. En esta metáfora, las corrientes son eso, las tendencias generales más predominantes en el escenario internacional en el momento dado. Los vientos son la ideología de quien le toca gobernar, y el timón son los intereses nacionales del país de que se trata. Si se consiguen alinear esos 3 factores, el país va a tener una política exterior sumamente ventajosa y provechosa. Porque la política exterior debe coincidir, al menos no contradecir a la política interior. Y en Argentina de los 90, basada internamente, después de la dictadura militar, en la recuperación de las instituciones y de la Constitución, en los derechos humanos, la expansión de los mercados y un capitalismo avanzado, no podía sino andar bien en un escenario internacional que justamente exaltaba esos valores. Las corrientes y los vientos del mundo apuntaban a donde nosotros queríamos ir en los 90. La república, la democracia, el capitalismo y una clara idea de Occidente. A partir de entonces se puede desgranar una secuela para mí inolvidable del comportamiento de política exterior, que Causino trata con mucho detalle, con mucho acierto. Me consta porque yo estaba allí y lo que relata es correcto. En estas presentaciones se espera que uno elogie el libro en cuestión, porque si no le gusta no aceptaría presentarlo. Este es uno de esos libros que si no me lo hubieran ofrecido, yo hubiera pedido presentarlo. Pero como Causino todavía es muy joven, por ahí tiende a creerle a los periodistas. Y amistosamente le señalo aquí, porque tengo que hacerlo, como un aporte constructivo a la obra y un homenaje a Guido Di Tella, que hay 2 temas en los cuales les sugiero revisar las fuentes de información. Uno, que fueron estrictas solamente periodísticas. Uno es las razones por las cuales nos fuimos de la Asamblea General en el tema de Malvinas, y la otra, el famoso tema de las relaciones carnales, que siempre me lo preguntan y que, por supuesto, si hay preguntas puedo responderlo. De manera que cierro, bueno, diciendo que después los 2 presidentes que siguieron, Duhalde y de la Rúa, mantuvieron una política exterior de ese tipo, y después fue cambiado completamente por el kirchnerismo, que pasó a tener una política exterior muy ideológica. Y reflotada durante Macri, en una especie de amistoso plagio, que la llevó como pudo. Bueno, bueno, creo que eso me permite más o menos cumplir con la descripción del clima de la época, y le paso la palabra a Juliano Ovidio. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Mariano, la verdad que un gusto estar presentando este libro tuyo, que es una obra espectacular, y la verdad que un honor compartir este panel con figuras tan importantes.
Muchísimas gracias por haberme invitado a presentarlo. Les cuento a los que están aquí presentes que Mariano es un amigo desde hace muchos años, tenemos la misma edad, así que participamos en muchas cuestiones conjuntas de política, en muchos debates, muchas reuniones de intercambio de ideas, de pensamientos, así que lo conozco bien a Mariano y les puedo decir que viví junto con él, bueno, con Francisco y con otros amigos más, la dedicación que le pone a la generación de cada una de sus investigaciones, cada uno de sus libros, y la verdad que nuestra generación, de los que tenemos sub 50, Francisco, Mariano y otros más, son de los pocos que realmente se animan a escribir y a mostrar ideas, a mostrar pensamiento, a mostrar valores y dejarlos por escrito. Lo cual me parece que eso es algo que vale la pena destacar y resaltar. No hay mucha gente de nuestra generación que lo haga y Mariano es uno de ellos, así que me parece que vale la pena mencionarlo. Bueno, el libro, su título y su subtítulo, la verdad que es muy claro, cuando Mariano se refiere a los costos de la imprevisión y la oportunidad del consenso. La verdad que me parece un título que ha resumido muy bien todo lo que se trata en esta obra de 3 tomos, donde Mariano repasa la política exterior argentina, reflejando los principales hechos que sucedieron en nuestro país desde el final del proceso militar hasta el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015. La verdad que el libro tiene muchas virtudes, pero tal vez la principal es el seguimiento cronológico de cada uno de los hechos más importantes de política exterior, pero mostrándolos de una forma en la que se encuentran íntimamente vinculados a los hechos de política interior. Aunque muchas veces no haya correlación entre las posiciones políticas que se sostenían en la política interior con las que luego se impulsaban en la política exterior, la verdad que cuando uno lee estos tomos, uno puede revivir lo que sucedía en la política de nuestro país y entender muchísimas decisiones, acciones y consecuencias que recién se pueden comprender a la distancia, mirando el cuadro completo de situación. Y en este proceso de desarrollo de estos libros y de armado de estos libros, Mariano ha hecho algo muy particular y que tal vez sea una nota distintiva, ¿no? Mariano, en el proceso de investigación para la realización de las obras, recurrió a muchísimo material de diarios y revistas de la época, lo cual le ha permitido brindar una cantidad de detalles extremadamente relevantes que ayudan a entender los motivos por los cuales se tomaron unas u otras decisiones. Y esto tiene muchísimo valor. A esto se suman todos los registros personales que ha logrado Mariano a través de entrevistas con los actores principales de cada periodo o con personas que lo vivieron junto a ellos. Yo lo he acompañado a Mariano en varias conversaciones con actores relevantes de cada uno de los periodos, y la verdad que esa riqueza, ese agregado de valor, esa visión integradora de cada uno de los puntos, permite ampliar la presentación de los hechos con datos inéditos, que posiblemente nadie más los haya compilado o se haya tomado el tiempo y la dedicación que se ha tomado Mariano para hacerlo. Otra virtud que me parece que tiene el libro es que logra mostrar las oscilaciones que ha tenido nuestro país en su política exterior, lo que lo ha convertido durante muchos momentos en un actor impredecible para sus interlocutores globales. Y en este sentido, el repaso de las distintas acciones llevadas adelante a lo largo de los años permiten que veamos la orientación ideológica que han tenido los distintos gobiernos. Pero tal vez más importante es que ello nos muestra que las ideas y los valores importan, tanto a nivel de política interior como a nivel de política exterior. Y todas ellas tienen consecuencias. Y la construcción que hace Mariano, relatando cronológicamente cada uno de los acontecimientos, agregándole datos de color, datos de interés, una explicación del contexto político
en el que se toma una decisión nos permiten entender lo que era la composición ideológica de ese momento en ese gobierno y posiblemente qué es lo que se buscaba conseguir con las decisiones que se tomaban. Así que toda esta construcción con distintas fuentes que ha realizado Mariano, para mí es una de las características principales y que lo convierten en una obra completamente inédita y que la verdad que uno empieza a leerlo y quiere seguir adelante, porque uno va recordando cosas que vivió, algunos somos más chicos, recordaremos cosas más cercanas para los 90, como vivimos nosotros, pero uno empieza a recordar cosas que vivía en ese momento y a entenderlas un poco más y a darles una visión más global y entender el contexto político que se vivía en ese momento. Finalmente, pues sé que lo más interesante acá es después hacerle algunas preguntas a Mariano y escuchar algunas reflexiones de él, así que termino con esto. Quiero terminar diciendo algunas cuestiones respecto de Mariano que tal vez ayudan a entender también su obra. Yo creo que Mariano es un hombre con una composición ideológica muy interesante, muy clara, que también falta en nuestra generación política en la Argentina. Y Mariano comprende bien al peronismo, incorpora además valores de lo que es la democracia cristiana, valores del liberalismo, y comprende perfectamente lo que es la discusión respecto del rol del Estado. Y cómo ese rol del Estado y cómo esa definición de cuál es el rol que tiene que tener el Estado se ve reflejado en las políticas de gobierno y en las acciones de política exterior que se impulsan. Así que me parece que Mariano, con este libro, no solamente ha logrado repasar los principales acontecimientos de los últimos 40 años de nuestro país, sino que además nos ayuda a pensar y a reflexionar respecto del lugar que Argentina debe ocupar en el mundo y cuáles son los valores y las ideas que Argentina tiene que representar en el mundo. Y sin duda, para mí, no hay mejor libro que el que te agrega información, sino que además te ayuda a pensar y a replantearte cosas. Y estos libros de Mariano logran las dos cuestiones. Así que felicitaciones, Mariano. Nuevamente gracias por haberme invitado. Y le paso la palabra a mi amigo Francisco de Santiago. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Julián. Gran presentación. Obviamente para mí también es un gran honor estar hoy en la presentación del libro de Mariano, que es un amigo y que además es alguien del que he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Como van a ver de mi presentación, yo me enfoco más en temas teóricos y he aprendido mucho de la visión de Mariano, que es más desde una perspectiva histórica, ¿no? como lo muestran los tomos de estos libros. Y quiero empezar mencionando una frase con la que empieza el primer tomo Mariano, que es de Kissinger, ¿no? Y dice: un estadista es un prisionero de la necesidad, que debe actuar en un contexto que él no ha creado, y que está forjado por una historia personal que ya no puede modificar. Bueno, este es un ejemplo de lo que nos enseña la historia, la experiencia de los líderes, que uno cuando se focaliza más en la teoría, en pensamiento abstracto, como es en mi caso, no logra comprender del todo. Y bueno, esta visión de Mariano me ha ayudado mucho a mí a entender también la política exterior y las relaciones internacionales. Y al final voy a volver al libro de Mariano un poco más, pero me pidieron que dé un pantallazo general de acá adelante como el estado de las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que hay una gran pregunta que nos hicimos muchos al principio de la pandemia era ¿qué es lo que viene ahora? Muchos sostenían que iba a haber un quiebre en las relaciones internacionales, inclusive en la economía internacional, como consecuencia de semejante shock. Pero en realidad lo que terminó sucediendo es lo que sostenía gente como Richard Haas, por ejemplo, de que fenómenos, transformaciones ya existentes se iban a acelerar, que esto iba a terminar acelerando mucho de lo que estamos observando en el sistema internacional, y yo creo que un poco de eso pasó, y hay básicamente tres grandes transformaciones, me da la impresión. Una es una transformación que tiene que ver con la política doméstica de los países, creo que es un tema global, pero
pero centrado principalmente en Occidente, que es un creciente malestar de las sociedades con sus clases dirigentes, que esto a veces resulta en el surgimiento de líderes populistas de izquierda, el caso de Perú, la elección en Perú puede ser un ejemplo, pero mayoritariamente lo que ha sucedido en los últimos años es el surgimiento de lo que denomino conservadores populares, que vienen de la derecha, de una tradición más conservadora, pero con la característica de que son profundamente antielitistas. Critican a las élites actuales porque consideran que están alejados de los intereses y de los valores del resto de la sociedad. Y esto generó un gran descontento e impulsó el surgimiento de políticos como Bolsonaro, Trump, Putin, Erdogan y muchos más. Creo que este es un fenómeno importante porque cambia la política doméstica, pero también la política internacional. Porque una característica que tienen estos líderes, gobiernan o no gobiernan, pero terminan influyendo en la política de los distintos países, es que son profundamente nacionalistas, y esto lleva a que desconfíen de muchas de las instituciones, por ejemplo, del orden liberal, que se estableció después de la Guerra Fría, y dificulta en parte la colaboración internacional. Todos los organismos internacionales de la Segunda Guerra Mundial están en crisis, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etc., ¿no? Y por otro lado, ganan importancia foros menos tradicionales, más informales, sin una secretaría, sin una burocracia central, porque los conservadores populares desconfían de esas burocracias, como son el G7 o el G20. Vimos hace poco el encuentro del G7 con Biden y las decisiones que se tomaron ahí y que en el pasado quizás se tomaban en los organismos tradicionales. Pero por otro lado también una ventaja de estos conservadores populares es que tienden a ser más realistas en política exterior, y eso lleva a que no quieran exportar necesariamente la ideología de sus gobiernos a otros países. Y eso disminuye fuertemente la incertidumbre y la conflictividad en el sistema internacional. No tenemos lo que puede haber sido la primera etapa de la Unión Soviética, el deseo de exportar la revolución, ni siquiera el deseo de Estados Unidos, cuando era un hegemón después de la Guerra Fría, de exportar la democracia liberal por la fuerza o la diplomacia, lo cual lo llevó a Estados Unidos a cometer serios errores de política exterior. Ese es el primer fenómeno. Segundo fenómeno, claramente hay un conflicto entre China y Estados Unidos, un gran conflicto geopolítico, y ese es el elemento ordenador de la política internacional. Esto ya lo estamos viendo, quedan pocas dudas. El viaje de Biden a Europa, el encuentro con Putin, me parece que reflejan la búsqueda de aliados para contener el crecimiento de China, que es la nueva gran estrategia de Estados Unidos, que cuenta con el consenso de republicanos, demócratas y del sector privado. Es un tema fundamental también para países como Argentina, porque América del Sur, a diferencia de la Guerra Fría, puede ser todavía una región que gane mayor protagonismo por la presencia china en lo económico, ¿no? Es mucho mayor de la que tenía la Unión Soviética, porque las economías son más compatibles. Yo creo que existe el peligro de que se traslade esa conflictividad, especialmente si no mantenemos buenas relaciones con Brasil y coordinamos ciertas políticas exteriores. Tercer punto, los cambios tecnológicos, inteligencia artificial, 5G, yo creo que generan desafíos, pero también enormes oportunidades para modernizar la economía, especialmente una economía como la Argentina, que tiene ventajas comparativas en ciertas áreas de servicios, de tecnología, que si hacemos las cosas bien puede significar una oportunidad para nuestro país. Pero bueno, en definitiva, estos tres fenómenos se están transformando el mundo, están poniendo un fin a lo que fue el orden liberal, que se basó en parte en la hegemonía de Estados Unidos, y nos llevan a algo nuevo. No estamos muy seguros de qué va a ser, pero yo creo que va a tender a ser más realista en política exterior. Eso creo en principio es positivo, pero va a dificultar en parte la colaboración entre Estados, porque debilita a las instituciones tradicionales, que requieren de un nivel de tecnicismo, de expertise, que los foros tradicionales
no los tienen, ¿no? Los foros como el G20 o el G7. Pero bueno, Argentina enfrenta este nuevo mundo y yo creo que no estamos preparados, no estamos remotamente preparados para lo que se viene, porque tenemos grandes déficits institucionales, falta de Fuerzas Armadas profesionales, modernizadas, profesionales puede ser, pero no han sido modernizadas, han estado marginadas del debate público, la importancia de dar mayor protagonismo y modernizar el cuerpo diplomático, pero también en general la alta burocracia estatal, creo que son temas fundamentales, sumado a la necesidad de tener un sector privado más productivo, que pueda crecer más, porque son parte de la inserción internacional argentina, va a depender y mucho del sector privado argentino. Y ahora, ya para terminar, vuelvo al libro de Mariano, ¿no? Porque yo creo que lo que explica en gran medida nuestros errores es la falta de una visión estratégica de largo plazo, y esa visión estratégica de largo plazo la tiene que tener la clase dirigente, principalmente la política, pero también la intelectual y la económica, ¿no? Y eso lamentablemente hoy no lo tenemos, y para entender por qué no la tenemos, no alcanza la teoría, tenemos que ir a la historia, ¿no? Específicamente a la historia argentina, que Mariano ha estudiado profundamente, ahora más focalizado en lo que es política exterior, pero yo creo que ahí están las raíces de nuestros problemas, de muchos de nuestros problemas de la dirigencia, y creo que para empezar a revertir los problemas que enfrentamos tenemos que entender las causas, y yo creo que ahí Mariano hace un gran aporte con su libro y con su obra en general. Así que bueno, le paso la palabra a Mariano, todos los queremos escuchar a Mariano, y de vuelta muchas gracias por la invitación para estar hoy presente. Bueno, muchas gracias a la universidad por la invitación, a Mariano Tursi, a la doctora Rhodes, y a los amigos, al embajador Cisneros, al diputado Viglio, y a Francisco de Santibáñez, vicepresidente del CARI. Quería, en realidad en las presentaciones de los libros el autor no tiene que hablar, porque el autor habló ya con su libro, que es bastante largo y bastante tedioso. Yo preferiría, si hay alguna pregunta, algún comentario, yo podría responderlo, porque me parece que han hablado los tres, han hecho una composición un poco del intento que yo hice con esta obra, que es el resultado de muchos años de haber acumulado material, tanto documental como testimonio, ¿verdad? Y yo quise hacer un libro lo más objetivo posible, aunque por supuesto tiene ideas que uno pudo aportar. Lo que sí me gusta, yo noté algunas cosas acá, me gustó mucho el criterio que expuso Cisneros sobre cómo la historia se va moviendo en torno a la corriente, que es algo inmodificable, el viento, que tal vez podría decir cuando un viento favorece o no, de acuerdo a la situación, y la capacidad de un timonel al mando, ¿no? Cómo a lo largo de nuestra historia esto se dio a veces a favor, a veces en contra, y a veces nos autoinfligimos daños más allá de lo necesario. Y lo otro que quería mencionar es cuando yo escribí un libro como este, y toda la gente que escribe este tipo de libros, los testimonios son muy valiosos, y por eso es que yo invito siempre a los protagonistas de la historia a escribir sus memorias, sus testimonios, sus recuerdos, sus pasos. Todo eso vale. Siempre no, pero muchas veces la gente dice, no, pero ¿a quién le va a interesar? Bueno, siempre sirve. Y a veces los testimonios son incompletos, pero sumando uno y otro, se compensan los errores o las verdades o medias verdades o algunas falsedades, pero son un aporte enorme para los historiadores y para los aficionados como yo, que no llegamos a ser historiadores, pero nos gusta esto. Bueno, creo que había alguna pregunta. Francisco, vos o Mariano. Francisco tenía una, podemos empezar con la pregunta de Francisco y después te doy otras que vi en el chat. Vale, dale, sí, hacemos mejor. 2 o 3 preguntas más. Sí, Mariano, creo que hay una característica, no sé si compartís conmigo, de la política exterior argentina, que son los zigzagueos, ¿no? En ciertos temas claves, lo cual tiene una serie de problemas, ¿no? A la hora
de formar alianzas y de ser un socio creíble. ¿Vos identificás en algún momento histórico el inicio de esa tendencia? O inclusive Argentina no puedes decir que nunca tuvo una estrategia clara que perdurara a través de los gobiernos en términos de su inserción internacional. Bueno, yo creo que la historia de Argentina, si se divide en dos periodos, hasta los años 20, 30, y después, y el último siglo, comenzando el siglo, en realidad no el siglo, sino los últimos 100 años, hay una suerte de primera mitad enormemente exitosa y una segunda mitad ya con más dificultades, y si se subdivide, si se desagrega los últimos 100 años y se desagregan los últimos 50, son aún peores que los anteriores 50. Ahora, si hay algo que se puede más o menos convenir, es que en la primera mitad de esa historia, la realidad es que el mundo era más favorable a un país como la Argentina. Y además la dirigencia argentina había tenido una política exterior de adaptación con la economía del Imperio Británico, que era el primer país de la Tierra y que tenía una economía complementaria con la Argentina. Ahora, eso, fíjate que cuando se produjo el mayor cambio político en ese periodo, que es cuando el radicalismo accede al poder, el radicalismo no cambió la política exterior del país, la mantuvo. Lo que sucedió es que después, cuando los Estados Unidos quedaron claramente siendo el primer país de la Tierra, la dirigencia argentina eso no lo llevó bien, no lo administró bien, por razones que son largas de explicar, pero eso es un error acumulativo a lo largo del tiempo, que no lo inventó ni el peronismo ni el radicalismo, que viene de época de los conservadores. Ahora, por supuesto, ustedes me podrían decir, sí, pero el peronismo y el radicalismo también son responsables de no haberlo corregido, es cierto, pero no lo inventaron. Y durante algunos periodos se intentó remediar eso, por ejemplo, un intento en los años 40 con el Plan Pinedo, un intento que hizo el general Perón en su segundo gobierno, la política de Frondizi, y bueno, y por supuesto, más recientemente la política del presidente Menem. Así que yo diría que sí, hay una pendularidad importante, mayor que en los otros países de la región, salvo Venezuela, el caso venezolano que es muy extremo, pero salvo Venezuela, probablemente la Argentina tenga el mayor grado de pendularidad. Pensemos, por ejemplo, en el Uruguay, o en Chile, o en Perú, o en Colombia. La política exterior no ha variado tanto a pesar de los cambios de gobierno. Hay un caso ahora nuevo que es Brasil, ¿no? Que ustedes conocen acá, de pronto Santibáñez o Tursi lo siguen más. Brasil con este gobierno sí ha cambiado un poco, digamos, es un gobierno que se ha apartado un poco de una tradición de Itamaraty, pero bueno, eso sería muy larga la respuesta. Mariano, había una pregunta también, alguien Julián, que te quería hacer un comentario o una pregunta. Sí, gracias. Gracias, Mariano Tursi. Gracias por la organización, Mariano. Yo le quería pedir a Mariano Causino que nos cuente un poco más. Yo lo viví de cerca y lo he charlado muchas veces con Mariano, pero todo este proceso que vos tenés muy metódico para recopilar la información y temas que van sucediendo, me parece que es algo interesante para que le cuentes al público. Yo tengo que contar que Mariano tiene un cuaderno que yo creo que es más valioso de los cuadernos de Centeno. El día que esos cuadernos de Mariano se hagan públicos, creo que salen en todos los diarios del mundo, porque él va anotando ahí cosas que le cuentan, frases, testimonios de los distintos actores, lo cual es muy valioso, y no conozco otra persona que tenga una metodología tan aceitada para esto. Así que me parece que es interesante que cuentes un poco de eso, Mariano. Bueno, no, la gente una vez me preguntaron cómo había escrito ese libro, y le dije, no, lo hice en 6 meses, pero en realidad lo había hecho en 20 años, porque juntar la información había sido 20 años. Pero no es una ciencia tampoco, es un poco, además yo insisto, yo no lo hago de manera profesional porque yo no soy historiador, entonces no lo he hecho. Los historiadores tienen, este libro es un libro de historia, pero no es un libro profesional en cuanto de pronto los historiadores tienen sistematizado más las cosas. Pero yo he aprendido, por ejemplo, de alguien que ha aprendido mucho, una persona que le tengo un gran afecto, es Juan Joffre, que es un gran recopilador de material. Otro es un gran historiador argentino, diplomático también, que se llama
Guillermo Gació, que escribió una obra monumental sobre Irigoyen. Bueno, no es ningún secreto, en realidad lo que pasa es que yo tengo la costumbre, no sé si es positiva o negativa, que cuando leo un libro hago notas, tomo testimonio, entonces después es más fácil, no hay que releer todo de golpe. A su vez, a mí me gusta conversar con gente que tiene más experiencia que uno, porque uno siempre aprende, y durante muchos años tuve la oportunidad y el privilegio de conocer gente que había tenido una actuación importante en los distintos periodos, como aquí Andrés Cisneros y tantas otras personas, y esos testimonios siempre son muy útiles. Por eso insisto que tienen que escribir y dejar prueba de eso. En los Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, es casi obligatorio que una persona que ha sido miembro del gabinete o ha sido embajador en destinos importantes o que ha sido senador o representante, deja un testimonio sobre su paso por la función pública, porque insisto que aunque sea una verdad parcial, y aunque hay veces que esas biografías, autobiografías, esconden algunas cuestiones o maximizan logros y minimizan fracasos, pero más allá de eso, si usted los sopesa unos con otros, tienen un valor importante para complementar la historiografía. Mariano, gracias. Acá, para ir cumpliendo con los tiempos, dije más o menos 2, 3 preguntas. Quiero tomar esto y después le devuelvo la palabra a Sibyl, si va a ser el cierre. Hay una pregunta muy interesante, dice, Mariano, no soy historiador y tampoco soy profesional de las relaciones internacionales, pero me interesaría muchísimo en este método si puede recordar alguna de las anécdotas que ha encontrado a lo largo de su proceso de recopilación. Bueno, anécdotas, no sé, pero bueno, yo he hablado durante años, gracias a una institución, en gran medida gracias a una institución a la que yo le debo mucho, que es el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Aquí está Francisco Santibáñez, su vicepresidente. Ahí yo he conocido y tuve oportunidad de conocer y tratar a profesionales de la diplomacia, tanto profesionales o políticos, ¿no? Pero que tenían roles muy importantes. Incluso aquí yo debo agradecerle a Andrés Cisneros, hace 6 o 7 años, él y el embajador Lolé convocaron un grupo llamado Grupo Consensos, que era un encuentro de asesores y de personas que trabajaban en la política exterior de los distintos candidatos a presidente, y no eran demasiadas personas, eran poco más de una docena, y a mí me convocaron, y yo era el más joven de ese grupo, y no tenía una experiencia ni diplomática, ni tanta trayectoria, ni mucho menos, y yo aprendí mucho en esas reuniones, y creo que es valioso que se reproduzcan esos ámbitos, y que haya una especie de, como se dice en el peronismo, ¿no? Un trasvasamiento generacional, porque finalmente siempre aparecen gente con... Yo mismo también cuando doy clases y demás trato de, cuando detecto personas interesadas, más jóvenes que nosotros, siempre de incorporarlos, porque creo que uno le tiene que dar la oportunidad que otros nos dieron a nosotros en su momento, así que creo que eso es algo que hay que insistir. Gracias, Mariano. Le paso a Sibyl, entonces. Bueno, muchas gracias. Yo voy a aprovechar la oportunidad. Sé que hay varios alumnos de la UCEM en la audiencia, seguro que alumnos de otras universidades también. Y quiero que tomen nota de lo que dice Mariano Causino sobre la importancia de tener el cuaderno, de escribir las observaciones, los comentarios sobre los libros que uno lee. Escuchándolo a Mariano Causino, pensaba, bueno, qué contenta que estoy por lo que he hecho de eso y cuánto me arrepiento de no haberlo hecho más. Entonces, por favor, alumnos, que tomen nota, tiene toda la razón. Pienso que es súper importante tener este tipo de evento en el OPEX. Tengo la sensación de que si estuviéramos más tiempo, tendríamos muchísimas más
preguntas, pero creo que lo que vamos a tener que hacer para completar con los tiempos es planear otra sesión. Pero lo que sí, Mariano Causino, veo que están preguntando en el chat si puede haber más información sobre el libro, dónde se consigue, etcétera. Ahí ya ¿Cuántos puse en tomos el hay? chat el link del link que nos facilitó Juliano Viglio, porque, bueno, como ya se dijo, el libro está disponible en el sitio de Nuevas Generaciones, así que ahí pueden acceder. Sí, es un libro que yo, además de pretender venderlo, por supuesto, pero no lo hice para venderlo. Es un libro que tiene la pretensión de que pueda estar en Internet, disponible para alumnos, para investigadores, y que en cierta forma tiene mucho material y está inspirado en un trabajo importante que se hizo en la Cancillería en tiempos de Di Tella y de Cisneros, que se llama La historia de las relaciones internacionales de Argentina, que es un gran trabajo, está, entiendo, en la página del CARI o una página anexa, pero es un trabajo que es inmensamente valioso, ¿no? Yo insisto que todos estos materiales son muy, muy productivos. Hay un gran trabajo, por ejemplo, que no me acuerdo a quién lo editó, que se llama Historia Oral de la Política Exterior Argentina, que son muchas entrevistas, son unos libros colorados muy gordos. Obviamente que es difícil leerlo todo de corrido, pero si usted detecta y tiene entrevistas a cancilleres o a ex embajadores o a políticos importantes que han tenido que ver en la materia, y tienen un enorme valor. Otra cosa que yo creo que habría que sugerir es que la Cancillería debería, cuando los funcionarios, especialmente los jefes de misión, ¿no? Los embajadores terminan sus misiones en distintos países, deberían hacer una presentación, un trabajo, un informe final, o que sea una larga entrevista. Por supuesto, no revelando secretos de Estado, cuidando un mínimo secreto de Estado en caso de que sea necesario, pero el 99% de las cosas no son secretos de Estado, tendrían valor enorme. Y la verdad es que no se hace, y hay personas que han pasado por embajadas muy relevantes, y que han sido testigos privilegiados porque esos cargos le permiten conocer de primera mano muchos episodios que realmente podrían constituir un acervo histórico muy valioso para el futuro. Muy buena la sugerencia. Bueno, yo ahora voy a cerrar. Antes de cerrar, sin embargo, le doy oportunidad al doctor Cisneros y el codirector de nuestro observatorio, si quiere decir algo más. Andrés. Sí, personalmente estoy muy contento de que esta primera experiencia que hemos hecho por vía Zoom, que es una vía tan fría y tan distante, ha sido tan exitosa que, bueno, a mí me renueva la expectativa de lo que podríamos llegar a hacer con el OPEX cuando yo tengamos actividades presenciales. De manera que me voy muy contento de esto y espero que nos encontremos muy pronto. Muchas gracias, Andrés, a Julián, a Francisco, a Mariano Tursi y por supuesto a Mariano Causino. Muchísimas gracias a todos los invitados y nos volvemos a ver ojalá pronto en la presencialidad. Así que muy buenas noches para todos. Muchas gracias a todos.